Bienvenidos todos ustedes a esta semana de ejercicios espirituales. Les había invitado y ahora con gusto los recibimos desde este lugar, desde este santuario de nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada, para que podamos experimentar en cada uno de estos días el amor de Dios. Dios en su infinita misericordia que nos ha creado para la vida, nos quiere ahora hablar al corazón. Y Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a iniciar con este primer tema, que es el tema de la vocación a la eternidad, creados por Dios para ser eternamente felices y libres. Nos he dicho el catecismo para qué nos ha creado Dios. Dios te creó para que lo conocieras, lo amaras, lo sirviéramos en esta vida y después poseerlo eternamente en la gloria. Qué dicha tan grande es poseer a Dios. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María. He querido estar aquí con la imagen de la Inmaculada en este santuario de nuestra Madre Inmaculada, para que ella como Madre nos lleve a experimentar en nuestra vida ese llamado tan urgente que Dios nos hace a la conversión. La conversión está en la base, en el fundamento de esta llamada, de estos temas que hoy vamos a vivir en la semana de ejercicios. Cada año Dios nos llama a revisar nuestra vida, a que experimentemos en nuestro corazón el amor de Dios. Dios quiere que lleguemos a ser felices. Esa es la mayor bendición que Dios nos ofrece a todos los seres humanos, la felicidad eterna. Y para iniciar este tema, les invito a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la luz del Espíritu Santo, vamos a partir de una afirmación que debe llenar toda nuestra vida y nuestra existencia. Estar siempre seguros y siempre en la experiencia vivencial de que Dios nos ha creado para la eternidad, para ser eternamente felices, para poseerlo eternamente. Dios, cuando puso a los primeros seres humanos en este mundo, en el paraíso terrenal, nos dice el libro del Génesis que los puso en un lugar de delicias. Y sobre todo lo más bello y lo más grande, que es lo que debemos conservar siempre, que nos creó a imagen y semejanza suya. Dios creó al hombre para el diálogo íntimo con él, con su Dios. Creados a imagen y semejanza de Dios, con la misma inteligencia que Dios le dio al hombre, la voluntad para poder aceptar su plan de amor, porque Dios nos creó por amor y nos creó para la vida. El Señor, que es el creador para la vida eterna y que nos ha llamado, nos ha puesto en este mundo para que gocemos de su amistad. Porque la amistad con Dios es el regalo más precioso que nosotros deberíamos experimentar cotidianamente, en cada instante. Nunca ofender a Dios. Los santos que a lo largo de la historia han entendido este gran don y misterio de amor de Dios, preferían, algunos de ellos, muchos de ellos, la muerte antes que negar la gracia divina en sus almas. Y por eso tenemos desde los orígenes de la vida cristiana, en los primeros siglos de la Iglesia, una legión de cristianos que iban a los circos romanos para ser arrojados a las fieras
pero iban con el corazón lleno de gozo porque iban a experimentar en aquel momento cruel donde por un momento sufrirían los tormentos del martirio, pero por otro lado volarían ya a la gloria eterna del cielo después de haber inmolado sus vidas en la muerte que es el supremo regalo de testimonio. Por eso se llaman mártires. La palabra mártires son testigos. Y la iglesia fue fecundada en los orígenes por los mártires, partiendo desde los apóstoles. Y yo puedo decir que el primer mártir, diría el mártir del Gólgota, así le llamamos también a nuestro glorioso Señor Jesucristo, entregó su vida por nosotros. Y San Pablo se sentía lleno hasta de enloquecer de amor y decía, ved cuánto amor nos ha tenido el Padre, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo nos ha conquistado, reconquistado. El hombre en los orígenes fue creado para la felicidad, pero el hombre cuando pierde la felicidad por haber perdido la intimidad con su Dios, que es lo que da la verdadera felicidad, en ese momento que ha perdido lamentablemente lo más sagrado que es la intimidad y la amistad con el Señor, en ese momento baja nuestro glorioso Redentor del seno del Padre, el Hijo de Dios, se encarna en las purísimas entrañas de María, nuestra Madre, y se entrega para darnos vida y vida en abundancia, para rescatarnos de la muerte y darnos la vida eterna. Mi querido hermano, si Dios nos creó para la eternidad y nos creó a su imagen y semejanza, Él desde luego quiere que permanezcamos en la obediencia a sus mandatos, a sus normas, a sus leyes, que es lo que nos hace perder esa imagen sagrada de Hijo de Dios por el pecado. Y por eso toda la creación se afecta cuando el hombre destruye el plan de Dios en su vida, cuando el hombre desobedece a Dios. Todo el cosmos se desquicia y por eso podemos decir que hoy estamos viviendo en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan lleno de muerte, porque el hombre ha sacado a Dios de su vida y de su corazón. El profeta Jeremías en el capítulo 2, los primeros versículos, dice una verdad lapidaria, podemos decir así. ¿Cuál es esa verdad? Ya desde el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo, a aquel pueblo que Dios había acompañado a través de tantos años en el Éxodo, que lo había acompañado con signos y prodigios, que lo sacó de la esclavitud a la libertad, le dijo a aquel hombre, a aquel pueblo, le dijo, doble pecado ha cometido mi pueblo. Primer pecado, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Segundo pecado, se han construido cisternas rotas que el agua no puede contener. Esta es la realidad que vive nuestra humanidad, lamentablemente. Por eso hoy, mi querido amigo y hermano cristiano, tú que seas de la denominación que seas, que experimentas en tu vida la llamada a permanecer en esa intimidad con ese Dios que te ha creado, debes tomar y asumir la responsabilidad de orar para que muchos de esos hermanos que se han perdido en el camino de la vida vuelvan al amor de Dios mediante una gracia especial de conversión y puedan recuperar su dignidad de hijos de Dios mediante la vida de gracia. Y por eso, cuando el hombre pierde la vida de gracia, pierde los dones naturales, preternaturales. Nos dice el libro del Génesis que cuando el hombre desobedece al plan de Dios, que es lo que tristemente sucede cuando el hombre transgrede las leyes divinas, cuando no observa los mandamientos, cuando hace todo lo contrario de lo que Dios le dice, cuando le dice a Dios no y al demonio sí. En aquel momento, como en el paraíso, cuando la mujer le obedece al diablo antes que a Dios y le comparte de la desobediencia a su esposo, pierden de tal manera los dones de Dios que se sienten desnudos. Dios le habla al hombre. Dios, que lo había creado para la intimidad, le dirige la palabra y el hombre dice, me escondí, tuve miedo, estaba desnudo y por eso me escondí.
Y el Dios del amor, que lo había creado a su imagen y semejanza, le dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has desobedecido? ¿Has caído en la desobediencia? Y él empieza a culpar a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio y comí. Desde entonces viene lo que hoy muchas veces vemos entre las relaciones humanas, cuando cometemos un pecado, cuando transgredimos la ley, cuando desobedecemos los mandamientos, culpamos a los demás. Siempre a otro es el que le echamos la culpa y nos negamos a aceptar nuestra responsabilidad de cada uno de nuestros actos. Esto lo leemos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 10. Después, el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, del 12 al 16, el apóstol presenta este drama doloroso que hoy el mundo experimenta y que nosotros muchas veces hemos experimentado. Cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, nos escondemos. Cuando desobedecemos a Dios, tenemos miedo. Perdemos los dones y los frutos del Espíritu Santo, que son alegría, gozo y paz. El hombre que se aleja de Dios pierde lo más sagrado, que es precisamente la alegría, el gozo y la paz, que son los frutos del Espíritu Santo. Y así, mis queridos y amados hermanos, no podemos negar que hoy asistimos a un drama de dolor en este mundo en el que respiramos en las redes sociales, por todas partes, olas de muerte. El hombre cierra su corazón a Dios, y eso es lo más doloroso. Por eso hoy tenemos que doblar rodilla ante Jesús sacramentado. Dice nuestro Señor Jesucristo por medio de una gran mujer, la beata Alejandrina María da Costa, una jovencita que vivió inmolada a nuestro Señor, postrada en su cama. Durante 13 años solo se alimentó con la Eucaristía, y un día nuestro Señor, hablándole al corazón y por medio de ella nosotros, dijo: ¿cuántos crímenes hoy se cometen porque no hay quien esté ante los sagrarios para no dejar que se cometan tantos y tantos crímenes? La oración delante de Jesús en la Eucaristía, las rodillas delante de la Eucaristía, son la mejor prueba de victoria contra las fuerzas del mal y de la muerte que hoy se ciernen en este mundo tan lleno de dolor. El ejemplo y la experiencia de los santos, como el santo cura de Ars, que nosotros tendríamos que estar invocando hoy continuamente, es aquel gran sacerdote que cuando llega a su parroquia no encuentra respuesta en las personas. Las personas se han enfriado y se han alejado de la fuente de la vida. Es precisamente cuando el hombre se entrega al pecado y empieza a respirar ese cáncer, ese humo que ciega y que muchas veces sofoca la vida divina en las almas. Y el hombre se entrega al pecado, porque cuando el hombre saca a Dios de su corazón, el corazón queda vacío, pero el corazón del hombre no puede estar vacío. Inmediatamente entra el poder de las tinieblas, el espíritu del mal, y se mete a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Jesús nuestro Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice una afirmación muy clara. Dice: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Se refería justamente al demonio que viene a robar, a matar y a destruir. Viene a robar la vida interior, la vida que Dios quería cuando te creó a su imagen y semejanza, que conservaras en ti. Y el demonio viene a robar, a matar y a destruir esa vida divina que debe reinar en ti para que seas feliz y dichoso. Y Jesús dice en la segunda parte del versículo 10 del Evangelio de San Juan: en cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Durante estos días de ejercicios, mis queridos hermanos, tenemos que sacudir nuestra conciencia. Tenemos que revisar nuestra vida para ver hasta qué grado hemos llegado en esa transgresión de la ley de Dios, en ese alejamiento del Dios de la vida.
¿Cuántas personas puede tener en este momento en su realidad? Años que no se acercan al sacramento de la reconciliación, a una verdadera confesión de sus pecados, a una revisión de esos pecados que te han dado la muerte, y no se acercan para recibir el perdón y la paz, la reconciliación. Mucho menos acercarse para recibir, desde luego, el sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor, que dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dios, mi querido amigo y hermano, nos ha llamado desde los orígenes, desde la creación, a la resurrección y a la vida. Estamos llamados para estar resucitando cada día con el pan y manjar de la vida, que es la Eucaristía, mediante la intercesión de nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, para que experimentemos la felicidad y la paz. Los valores, mis queridos hermanos, que tanto se habían cultivado en muchas familias de hace varios años, hemos visto con tristeza cómo se va perdiendo poco a poco la práctica de esos valores. ¿Cuáles son los principales valores de cada familia? Hoy encontramos un drama doloroso en medio de esta muerte. Vemos y escuchamos de los misiles, de la guerra que hay en varios países de Oriente. Vemos cómo las personas se matan entre sí porque fácilmente pueden acabar con la vida humana, pero la guerra más dolorosa que podemos nosotros pensar y saber por la misma palabra de Dios, que es lo más dramático y doloroso para el corazón de Dios, es la guerra que se ha librado y se está librando en el alma de muchos cristianos que ya no tienen la vida divina. ¿De qué le serviría al hombre, dice nuestro Señor, ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada le va a servir. De nada le sirve a un hombre acumular riquezas. Todas las riquezas se quedan en esta vida. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Solo nos vamos a llevar la vida divina si es que la cultivamos, esa amistad permanente con nuestro Dios. Y eso es lo que hoy nos está llamando el Señor durante estos ejercicios, a que revisemos a fondo nuestra vida para ver si esa vida divina la conservamos o la hemos perdido. Los valores, por ejemplo, de la familia, que antes la familia se reunía para orar. Había una campaña de un padre hace ya muchos años que se llamaba el Padre Peyton, que promovía el rezo del Santo Rosario, que es el arma poderosa para vencer al demonio. Y en esa campaña el padre decía una frase muy importante y actual debería de ser: familia que reza unida, permanece unida. Cuando llegan a mí al ministerio que Dios me ha dado de atender a muchas personas y me comentan el drama tan doloroso de la destrucción de su hogar, de la destrucción del matrimonio, de tantos divorcios, de familias deshechas que han perdido la unidad, los hijos que quedan a la deriva, que muchas veces pueden llegar a ser en potencia, diríamos así, o sea, cuando se sienten los niños abandonados y que no hay quien les explique la ley divina, pueden aliarse hasta al crimen organizado porque no tienen los valores. Esos valores que las familias antes se cultivaban, enseñándoles a amar a Dios, a conocer a Dios. Las madres de familia llevaban a sus hijos a la iglesia desde temprana edad y les enseñaban a amar a Jesús y amar al Señor y a respetar los lugares sagrados que son las iglesias. Y las mamás les decían: mira, Jesús está ahí en el sagrario, mira, Jesús te ama. Y los niños van teniendo hambre de Jesús y llegan a la primera comunión con hambre de recibir a Jesús, el pan de la vida, como lo recibió Santa Teresita, que desde temprana edad su mamá, que ahora ya está canonizada en el cielo, la mamá de Santa Teresita, le infundió desde muy pequeñita el amor a Jesús, a tal grado que un día llegó a decir Santa Teresita: oye, mamá, ¿por qué no te mueres para que te vayas al cielo? Descubrió que la gloria más grande es de estar viviendo con Dios. Y cuando su mamá se fue, siendo ella todavía pequeña, ciertamente debió haber sentido el dolor de que su madre no estuviera ahí, pero por otro lado, en su alma sentía el gozo de que su mamá estaba ya en la gloria de Dios, porque ella estaba segura que los valores que su mamá le inculcaba eran valores de un corazón que amaba a Dios sobre todas las cosas.
Esos son los valores, queridos esposos, que deben inculcar en sus hijos. Hace algunos años que me tocó ver una experiencia de una persona de la Ciudad de México que compartió por el canal de televisión de Maravisión un testimonio de cómo había sido secuestrada por un grupo de secuestradores. Y aquella señora fue finalmente liberada. Lógico, tuvo que dar el marido de esta señora un rescate, pero cuando ella estuvo, y ese es el testimonio que me parece importante compartirles, hermanos, cuando ella estuvo, y así lo decía, con los secuestradores, el tiempo que estuvo con ellos, trató de evangelizarlos, de hacerles sentir el amor de Dios y de cuestionar sus vidas. ¿Por qué, les preguntaba, se entregaron al crimen y han matado inclusive gente cuando hay un mandamiento que dice no matarás? ¿Por qué se han entregado? Y dice que logró al final, ya cuando ya la iban a liberar, logró que varios de los secuestradores confesaran que se habían aliado al crimen porque sus padres se divorciaron cuando ellos eran niños. Y no hubo nadie que les enseñara los valores ni el conocimiento de Dios. Y como no tenían el conocimiento de Dios, fácilmente optaron por el camino más atractivo, que es el camino del pecado y de la acumulación de los bienes terrenales, que no les lleva a ninguna felicidad, porque ningún hombre puede ser feliz cuando no tiene a Dios en su vida y en su corazón. Pero la causa principal es la destrucción de la familia. El ser humano está llamado a la felicidad en Dios. Al sacarlo al ser humano de su vida, se encuentra, cuando el ser humano saca a Dios de su vida, el hombre se siente y se encuentra vacío. San Agustín, el gran santo doctor de la iglesia, decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que no descansa en ti. Esa es la realidad, mi querido amigo y hermano. La realidad es que tú estás llamado. Grábate muy dentro de tu corazón. Pedimos al Espíritu Santo que Dios grabe en tu corazón esta verdad tan contundente y tan liberadora, que Dios te llama a la felicidad. El hombre sin Dios está condenado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios se encuentra infinito el hombre, y eso es para lo que lo ha creado. Dios te ha creado para la vida, no para la muerte. El hombre no ha sido creado para la destrucción. Lo que está pasando en el mundo con tanta gente que muere y se matan unos a otros es porque han perdido el sentido pleno de su vivencia como hijos de Dios, llamados a la vida. El profeta Jeremías, ya habíamos mencionado cómo en su texto Jeremías 2, 13, 15 nos da la clave de la causa principal por la que el hombre vive tan pobre, tan vacío y tan lleno de muerte y de destrucción. Hermanos, si vemos que la muerte reina en el mundo, tiene como causa principal esa Babilonia, podemos decir así, que en el mundo el hombre mismo ha creado. No podemos culpar a Dios de lo que el hombre hace. Hay personas que culpan a Dios del problema del mundo en cómo estamos y tratan a Dios de injusto, cuando el injusto es el hombre que ha renunciado a la gracia divina y al amor divino y a la comunión con su Dios. Esa es la verdadera injusticia. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está vacío hasta que no descanse en ti, dice San Agustín. Hay un santo que yo amo mucho, que es San Carlos de Foucault. Cuando él encontró a Dios, porque durante un tiempo había perdido la fe, el conocimiento y la aceptación de Dios, hasta negó la existencia de Dios, pero cuando se enteró, cuando se dio cuenta, cuando Dios volvió nuevamente a conquistar su corazón, cuando volvió al amor primero, cuando quitó todas las distracciones del mundo, cuando se entregó al amor divino,
Él escribió una oración tan bella que dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y el mismo Carlos de Foucault, que había sido un soldado del ejército descreído, llegó a decir: desde que me di cuenta que había un Dios tan bello y tan grande, ya no encuentro otra razón más que vivir para Él. Cuando tú, mi querido hermano, llegues por gracia divina a volver tu corazón a Dios, mediante una verdadera conversión, mediante el reconocimiento de tu miseria y de tu pecado, cuando vuelvas a través del sacramento de la reconciliación y le digas al Señor: Señor, me equivoqué, voy por el camino de la muerte y tú me quieres vivo para toda la eternidad, para gozar eternamente de tu presencia, es entonces cuando yo voy a experimentar, y tú vas a experimentar en tu vida, lo que significa los bienes terrenales, que no son otra cosa que haber perdido lo más sagrado, que es precisamente la vida divina, cuando tú te entregas a los bienes terrenales. Mis hermanos, hoy encontramos lamentablemente varios signos que reflejan el desorden, la muerte, la irreverencia que hoy vemos en muchas partes en el mundo, que no tienen otra causa, que no tienen otra explicación que la falta de Dios. Cuando dejamos que el corazón del hombre quede sin Dios, el hombre se vuelve una bestia. Decía el santo cura de Ars: denme un pueblo sin sacerdotes y sin vida espiritual, y el hombre se convertirá en una bestia, uno para el otro. Y es lamentablemente lo que en algunos lugares está sucediendo. Nuestra vida, que debería ser una irradiación de la gloria de Dios, por nuestros actos la convertimos desde luego en un caos de muerte. Lamentablemente no siempre refleja esta sublime vocación que es vocación a la vida. Hoy necesariamente estamos en una situación que tenemos que dar una respuesta urgente, decir no al pecado y sí a la gracia, decir no a vivir sin Dios, recuperar esa gracia tan singular que es irradiar como en un rostro descubierto en cada uno de nosotros, en nuestro rostro, la gloria de Dios. Se nota en muchos cristianos hoy una pérdida del sentido sobrenatural. Y hoy también el hombre se satura del segundo pecado que nos dice el profeta Jeremías: se construyen cisternas rotas que el agua no puede contener. Y es todos los sistemas de superstición de la New Age, la nueva era, y de todo lo que encumbra al hombre, porque el hombre se deja atrapar por las tentaciones del demonio, cuando el demonio desde el paraíso le dijo a nuestros primeros padres: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y hoy el hombre quiere jugar a ser Dios, un Dios tan ridículo que es el Dios humano, que no lleva más que a la muerte. El verdadero Dios es el Dios eterno, que sí lleva a la vida. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Nuestro cuerpo es un templo donde la gracia de Dios, la gracia santificante, debe reinar. Por eso otro de los signos que hoy aparecen es la falta de cuidado y de respeto del cuerpo humano. Por eso hoy se abusa del cuerpo en muchos aspectos. En los abusos de las pasiones desordenadas, muchas veces en la desfigurar el cuerpo con tantos tatuajes y tantos desfiguros y tantos atentados contra la dignidad y la grandeza de nuestra naturaleza humana. Hoy es fácil profanar el cuerpo del hombre con abusos que le llevan a la muerte, todo aquello que le hace
que germine el pecado y que germine la muerte a través de la enfermedad y de todo lo que le aleja del bienestar para el cual Dios lo ha creado. La sacralidad de nuestro cuerpo. Debe ser nuestro cuerpo un templo sagrado, y el Señor dijo muy claramente por medio del apóstol que cuando el hombre destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el cuerpo es sagrado y es el templo donde Dios habita por siempre, mediante la vida de gracia, indudablemente. Hermanos, este primer tema que hoy comparto con ustedes, desde luego es una muy fuerte llamada, pero es una llamada a recuperar nuestra dignidad, nuestra grandeza de hijos de Dios, nuestra vocación de eternidad, esa llamada como criaturas que somos a imagen y semejanza de Dios. Y después vamos a ver a lo largo de los siguientes temas la importancia de cómo cultivar en nuestra vida esa vida divina a la cual Dios nos está llamando. Cómo cultivarla, cómo hacerla nuestra, cómo hacer que germine y que crezca, no solamente en cada uno de nosotros, sino en aquellas personas que nos rodean, ese nuevo respirar. Necesita este mundo tener una respiración nueva, un espíritu nuevo, que vuelva nuevamente al mundo un nuevo Pentecostés. Se ha pedido por muchos medios, por muchos lugares y por muchos santos de la iglesia de hoy y de todos los tiempos, como San Juan Pablo II, cuando desde el inicio de su pontificado habló tan fuertemente sobre la centralidad de Cristo y dijo: no tengáis miedo, abrid las puertas de par en par a Cristo el Señor. Y el Papa León XIV vuelve nuevamente desde el origen de su pontificado a invitarnos a no tener miedo, a abrir el corazón, la puerta de nuestra vida a Jesús, el Hijo de Dios, la centralidad de Cristo. Hacer que Jesús sea el centro de nuestra vida. Esto es lo que nos dará vida y vida en abundancia, porque así lo ha afirmado claramente el Señor. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero invitarles, no los quiero cansar más en este tema, el primero de este primer día de ejercicios, a que revisemos. Yo les quiero dejar como tarea hacer un buen examen en nuestra conciencia, en nuestra vida, a ver qué respuesta le hemos dado al Señor en cada uno de sus actos. Si de veras hemos sido capaces de responderle a Dios, o estamos fuera del camino de la vida y no hemos sabido abrir el corazón al Dios de la vida que nos espera. Que nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, Madre Inmaculada, interceda por nosotros, por todas las familias, para que en los hogares se restablezca nuevamente la unidad, esa unidad que se está perdiendo en muchas familias. Esos valores que ya no se practican en las familias, que vuelvan a practicarse, la unidad, el respeto, desde luego la fidelidad, lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 13, cuando habla precisamente a los esposos directamente. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no es egoísta, no busca su propio interés, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, el amor no faltará. San Pablo llega a decir, con esto termino, aquella afirmación tan clara, tan contundente: si yo tuviera todos los carismas, todos los dones sobrenaturales, conocimiento de las realidades celestiales, una fe hasta para mover montañas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como una campana que suena y pierde sonido, y se acabó y no dio ningún fruto. Que el Señor a todos ustedes les bendiga, y los espero en el siguiente tema de estos ejercicios de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones para toda la familia, para cada uno de ustedes.